La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. De regreso en esta ocasión con más gente linda en nuestra cabina. Dios mío, una dama que estuvo hace poquito con nosotros, la entrevistamos y conocimos ya de su vida personal, profesional, pero en esta ocasión viene a hablarnos sobre lo más importante de este año 2021. Con nosotros la comunicadora y actriz, que hay que enfatizarlo, Yasmín Cabrera. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida. Muy contenta de estar aquí nuevamente, ya que finalizamos el año. Es lo más importante a nivel internacional en el ámbito político. Bueno, no voy a hablar del COVID, ni de la vuelta a las aulas, ni la vacunación. Porque eso es el día a día. Eso Exacto. Es lo evidente, ¿verdad? Así es. Bueno, empezando el año, vamos a hacer un recorrido del mundo entero. Biden, claro, la toma del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, que no reconocían las elecciones de Estados Unidos. Es un duro golpe para la democracia estadounidense. Luego la toma en el poder como el presidente número 46 de Joe Biden y la primera mujer en ocupar el cargo de la vicepresidencia de Estados Unidos y la primer afrodescendiente, Kamala Harris. Luego de ahí vimos la toma por parte de militares en Birmania, este país del sudeste asiático, la encarcelación de Aung San Suu Kyi, quien era la presidenta provisional, también ganadora previamente del Nobel de la Paz y ahora está encarcelada con algunos cargos. Esta toma de poder por parte de los militares ha llevado una violencia cruenta con muchas manifestaciones y muchos muertos. O sea, no es un tema que llega mucho a América Latina, pero sí es importante destacar. Después tuvimos, una oportunidad perdida, la conferencia del clima en Escocia, la cual se pretendía lograr los acuerdos previos de París, de disminuir las emisiones de metano, carbón, pero lamentablemente se conoce como una oportunidad perdida. Vimos la insistencia de los científicos de que quedaba poco tiempo, que se deberían tomar medidas tajantes, medidas que fueran vinculantes, porque el tema de estas conferencias es que son medidas de recomendación. Entonces muchas veces no se cumplen porque se hace costo-beneficio en cuanto al crecimiento económico y se dice, bueno, si tal país no cumple, ¿por qué yo tengo que sacrificarme? Eso en cuanto a las conferencias internacionales, los acuerdos multilaterales. También tuvimos un resurgimiento del conflicto palestino-israelí, que cada año nos trae nuevos enfrentamientos, esta vez por las protestas, por la toma, el desalojo, el posible desalojo de algunos palestinos en la zona de Jerusalén del Este por parte... Lo sufrimos todos, sí, todos. Muchas muertes cuando el grupo Hamas, que domina la Franja de Gaza, empezó a atacar. Israel atacó... argumentando su defensa, legítima defensa, y bueno, como siempre el lado palestino es el que más sufre por la disparidad en cuanto a fuerzas. Pero también tuvimos, por ejemplo, en Europa el fin de los 16 años de Angela Merkel en el poder, en una transición que se hizo democrática y tuvo mucho reconocimiento, programada, mucho reconocimiento por parte de su sucesor y del pueblo alemán. En América Latina, elecciones, vimos por ejemplo la de Nicaragua por cuarta ocasión consecutiva de Ortega, el apresamiento previo de personas que estaban en contra, periodistas, también de candidatos presidenciales, y por quinta vez volvió al poder y se mantiene esa dictadura. También tuvimos manifestaciones en Cuba, recordaron, o sea, que se compararon con el maleconazo de los años 90, unas manifestaciones que tuvieron como punto de detonante el COVID-19, que sumergió la isla en una mayor crisis, ya que sus mayores ingresos vienen por el turismo y estuvo todo paralizado. Entonces, y también tuvieron como factor que ayuda a propagarse mucho más el Internet, que en tiempos anteriores no existía. Pero también tenemos que resaltar las manifestaciones en Colombia por un proyecto de reforma fiscal, que inicialmente todo inició por ese proyecto, se retira y luego continúan las manifestaciones como parte como de que
se vio un gran descontento de la población que pedían algunos cambios, mayores garantías en cuanto a la salud, en cuanto a la educación. Fue básicamente una protesta antiempresa. Okay. Pero también tuvimos recientemente las elecciones en Chile, las más polarizadas luego del fin de la dictadura de Pinochet. Mediática, o sea, en los dos extremos. En los dos extremos, muy interesante porque por primera vez el centro izquierda, centro derecha no fue dominante. De hecho, el candidato de Bachelet y el actual presidente Piñera no llegaron a la final, sino dos candidatos que se salían como del espectro político dominante, del centro derecha y centro izquierda, un pinochetista militarista y de extrema derecha, y uno que surge de los movimientos estudiantiles, de las protestas, y bueno, tras una segunda vuelta y tras Gabriel Boric agenciarse una coalición que tenía mayor inclusión del centro, porque, o sea, aunque viene de la izquierda, ya para la segunda vuelta tuvo que hacer algunos ajustes en su coalición, pues ya gana la presidencia siendo el presidente más joven en llegar al poder. Déjame ver qué me falta. El asesinato de Moïse, el asesinato del Jovenel Moïse, claro. Y todo lo que se ha desatado a través de eso. Y todo lo que se ha desatado a través de eso. Yo creo que más o menos abarcamos. Hubo un caso en Medio Oriente donde creo que los yihadistas asumieron el poder. En Afganistán, claro, tras el retiro. No, y los grandes refugiados, la cantidad enorme de afganos que tuvieron que ir a otros países. Sí, tras el retiro de las tropas estadounidenses, la rápida toma del poder por parte de los talibanes, el miedo de la comunidad internacional de que se volviera a ese régimen, y de hecho ya hay medidas de discriminación contra la mujer, o sea, pero no discriminación, o sea, medidas, yo diría que extremas. Ellos han abierto un poquito, están permitiendo que ya ellas estudien, lo acaban de hace poco de anunciar, de que le están dando, pueden trabajar, tú sabes, por lo menos. Con esa cultura es increíble. Pero significa mucho. Yo creo que es como toda la comunidad internacional y todo el mundo está sobre ellos, estaban obligados a querer y quieren cambiar como un poco la visión de que no se le vean como los terroristas y que van a, pero no. Bueno, ellos quieren reconocimiento y necesitan dinero porque se ha cortado toda la ayuda internacional, pero realmente recientemente, por ejemplo, ya anunciaron que las mujeres no pueden ir en taxi solas. Entonces es un retroceso. Y hay muchas cosas que no se saben también, porque hay un régimen de represión interno muy fuerte. O sea, hay muchos, por ejemplo, del pasado gobierno que han sido asesinados. Lo que pasa es que actualmente, por ejemplo, tú sabes que una noticia tumba a otra. Entonces ya el foco de atención no está en Afganistán como en los primeros meses, en los primeros días. Claro. Además, ya el foco de atención, por ejemplo, de Estados Unidos no está en Afganistán, sino, por ejemplo, recientemente aumentan el presupuesto de defensa y la confrontación es más con Rusia para que no se siga extendiendo su influencia hacia el este, y la confrontación con China, que es más bien comercial. Algo trascendental también que acaparó la atención del mundo fue el tema de los migrantes que estaban cruzando hacia Estados Unidos y el trato que se le dio de vejación a los haitianos que iban camino hacia allá. Y esas imágenes que circularon de una manera que a todos nos indignó. Y que ahí no protestó la comunidad internacional. Caramba. Exacto, porque estamos lamentablemente con los afganos recibiéndolo, pero en ese caso sí, organizaciones hablaron, organizaciones no gubernamentales por lo menos. Los movimientos migratorios son recurrentes y ahora con el tema del COVID-19, del recrudecimiento de la crisis, se ha ahondado muchísimo más. Y además con el factor de que, por ejemplo, en años anteriores era más el número de centroamericanos que iban a esas caravanas que se formaban de Centroamérica, que iban hacia Estados Unidos. Ahora se está viendo un migrante marcadamente del vecino Haití. Sí, pero la comunidad internacional sí protestó con relación a Haití y se hicieron pronunciamientos y de hecho pidieron disculpas las autoridades norteamericanas. Hubo hasta una reunión en Costa Rica, Panamá, con el presidente dominicano tratando de buscar una vuelta a la situación de Haití. Costa Rica, creo que República Colombia, creo que era. No, Panamá, exacto. Bueno, algo muy reciente que fue el accidente que provocó la muerte de decenas de personas en México, en Chiapas, que es algo también que ha acaparado la atención de toda la humanidad en el mundo.
Así es. El accidente en el cual iban migrantes. Sí, o en el metro, porque hubo otro accidente. No. El de los migrantes, teníamos 16 dominicanos, sí. exacto, que fallecieron 11 Así y han es. traído ya 6 a República Dominicana. Bueno, reciente, pero bueno. ¿Algo más que agregar, señora Yasmín Cabrera? Bueno, a la espera de un 2022 hay 2 elecciones importantes. Las elecciones en Brasil, que podría definirse el panorama de izquierda a derecha en el continente, y también están las elecciones de Colombia. Nicaragua tuvo también ahora en noviembre. Sí, ya la dijo. sí, que podría también definirse hacia la izquierda en ambos casos. O sea, Colombia, que tiene un presidente de derecha que cada día va bajando su popularidad, y Brasil con el famoso Jair Bolsonaro, que todavía da de qué hablar. Los amamos, los amamos. Bueno, Yasmín, muchísimas gracias de verdad por este recuento de lo más importante en el 2021 a modo político global. Gracias por estar con nosotros, siempre linda, siempre afable. Gracias Cuídate a ustedes mucho y por la feliz invitación. año. Vale. Volvemos de inmediato. Distrito Informativo.